Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa, Revista de la Universidad de México. Como cada semana, hoy tenemos con nosotros a un personaje de la cultura. Él es Hernán Lara Zavala, quien publicó recientemente un libro de ensayos que se titula La prisión del amor. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenido a tu casa. No, pues muchísimas ¿Estás gracias. inventariado aquí en la UNAM? Sí, estamos inventariados ambos, los Oye, tres. esta es la prisión del amor, pero también de otras sustancias, ¿no? Sí, y de la cultura. Y yo quiero decirles que hacía mucho que no tomaba yo un libro de ensayos y me lo leía de corridito. Es, ante todo, muy recomendable por la amenidad. Es que le dio al clavo. Sí, y es muy enriquecedor porque te presenta a varios autores que son entrañables, que son importantes y te da la oportunidad de conocerlos mejor, ¿no? No, muy bien, Hernán. Muchas gracias. Te felicitamos ante todo. Gracias, muchas gracias. Mira, en realidad, por eso el subtítulo, ensayos narrativos, que es el anhelo de que el ensayo, que es, digamos, casi por definición, reflexivo y un poco discursivo, aligerarlo un poquito sin que pierda profundidad, pero más bien, ¿sabes qué? Dándole un poquitito de suspenso, un poquitito de anécdota y tratar de meterte a la mente como si fueran personajes de los escritores, que todos los escritores realmente siempre son muy atractivos porque pues, hay una complejidad inherente en cada uno de los escritores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue el anhelo, y qué bueno que dices tú lo de la amenidad, porque sí, por eso enfaticé ensayos narrativos. Que no es que tengan ficción. No, es que porque el ensayo, ahora cada vez el ensayo es más libre, ¿no? Ya ves que Borges escribía ensayos que parecían cuentos y cuentos que parecían ensayos. Pero no, más bien aquí yo lo que quise es, digamos, respetar el género tan interesante y tan elegante que es el ensayo, pero digo, darle un poquitito de ritmo narrativo que me permitiera, pues eso, que el lector leyera con placer, ¿no? Sí, y fíjate que efectivamente, cuando digo que lo leí de corrido y todo, y muy interesado en cada uno de los artículos, son 15 artículos, sí. Yo le tengo terror a lo académico. Los ensayos académicos pueden ser verdaderamente, yo solo en caso de insomnios, pero no, exactamente es lo opuesto a lo académico. ¿Por qué? Porque aquí se ve una obsesión literaria por ciertos autores, por ciertos temas y sobre todo con la facilidad que tienes de... Es casi una autobiografía intelectual de Hernán Lara Zavala. Hay algo de eso. Por supuesto. Sus lecturas, los autores favoritos, lo que te ha marcado. Pero qué bueno que menciones lo de la academia. Fíjate, hay una paradoja para mí, en el sentido de que yo también me desempeño como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Y para desgracia mía, yo siento que ha habido cada vez un énfasis mayor en la parte académica, pero en la parte académica aburrida, Nacho. Toda la parte de la narratología, toda la parte de análisis de discurso, toda la parte que tiré de los estudios de raciales y orientalismo, todo eso han hecho que se pierda, con lo que yo les digo a mis alumnos, el gusto literario. Cuando digo gusto literario, me refiero a dos cosas. Primero, el placer que te produce el texto, por un lado, pero también el tener gusto literario, como puedes tener buen gusto, vamos a decir, para la música o para un buen vino, ¿no? Que tú digas, por haber experimentado muchas veces las lecturas, sé que este es una buena novela o un buen cuento, etcétera, y no que se vayan siempre por ese lado tan tortuoso y tan estéril que es la de la academia. No, está muy bien que el ensayo se pueda abrir y tener esa libertad, porque para el lector hablar de ensayo de repente da un poquito como de temor. Para el lector sí, claro. Sí. No, y además tal parece que mientras más aburridos, más
prestigio les da, ¿no? Exacto, sí. Al grado de que dicen, y tengo el honor de que no me ha leído nadie, pero he publicado, y entonces, pero te ponen en la lista 150 Sí. artículos en no sé cuántas revistas. Sí, y tienes que ir viendo los pies de página todo el tiempo, Todo el tiempo, ¿no? Bueno, así hay que es. decirle al lector que este libro es... No tiene pies de se página. trata de ensayo que no tiene pies de página. Eso ya que va... es de fácil lectura, es muy ameno, ¿no? Y luego tiene otra virtud, que me parece que prácticamente desde la entrada ya te da el tema. Por ejemplo, en el de El Príncipe de las Paradojas, que obviamente el Oscar Wilde, empieza Hernán: un aforismo es como una abeja repleta de miel, lista para picar con su aguijón. Sí. Y entonces dices, esta definición le viene como anillo al dedo a los epigramas de Oscar Wilde. Es verdaderamente impresionante porque, claro, en el momento en que lees eso, ya sabes para dónde va. Y luego, claro, después de que Oscar Wilde pues fue yo creo que junto con Nietzsche y no sé quién más podrás tú agregar, el gran maestro de las paradojas, ¿no? No, y de las paradojas y de los aforismos. Y de los aforismos. Los dos, Nietzsche también. Nietzsche también. Y lo que es maravilloso es que también lo que tú mencionas, que Borges decía que tenía razón Oscar Wilde. Sí, es que si te fijas que hace una broma, y esa broma Es que cierto. siempre es buena, como las que hemos hecho como Nacho y yo muchas veces, ya sabes, esas de no importa si un hombre es bueno o es malo, lo que importa es si es encantador o no. Sí. Y Nacho se sabe una también de las paradojas de cómo ven los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, pero en casi todo tenía razón. Y sus obras, fíjate, sus obras de teatro, que es donde vienen muchos de esos aforismos, digo, te hacen reír, pero al mismo tiempo te descubren que lo que está diciendo es verdad. Sí, cómo no, Es incluso verdad. sus aforismos Sí. son también muy iluminadores, ¿no? Total, Muy son profundos ingeniosos, y muy agudos. profundos, Y profundos. humorísticos. Ese de que la naturaleza imita al arte Sí. es terrible. El de que siempre matamos lo que más amamos. Ese era desde la canción de cuando estuvo en la cárcel, el Reading Gaul, de Reading. Oye, pero fíjate qué curioso que también lo menciono ahí. Cuando él escribe el retrato de Dorian Gray, Sí. que yo no sé si tú estarás de acuerdo, Nacho, pero espero que sí. A veces algunos escritores tienen la capacidad de hacerse augurios sobre lo que va a ser su vida futura. Ah, ¿cómo no? ¿Me entiendes? O sea sí, que eso sucede tocas mucho. un tema y ese tema finalmente se va a capitalizar y a realizar en ti, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, cuando hace el retrato de Dorian Gray, todavía no conocía a Bosie, Sí. pero ya el retrato de Dorian Gray era como Bosie, un hombre guapo, etcétera, que dice que deja de crecer, en realidad no se hace viejo, pero digamos lo lleva a él a esa cosa tremenda en una época que todavía no se entendía, pero él era casado, estaba bien casado y le sacó dos hijos. y tenía Sí. 2 hijas, sí, y le saca la homosexualidad Bosie y lo pierde. Y él ya no quiere continuar. Después de 1900 dice, ya es demasiado para los ingleses el que yo siga viviendo, y por eso se muere. Y que también fuimos juntos alguna vez al Sí, Hotel claro, Alsacia, ¿no? Claro. Y fíjate que, bueno, lo que pasa es que podemos hablar de muchísimos escritores. Pero fíjate, otra cosa que te agarra desde el principio del libro es el primer capítulo, donde eso. discurre sobre el amor como una Y eso enfermedad. él mismo dice que por eso lo puso allí, Sí. porque es como la entrada, ¿verdad?, a lo que va a ser después todos los ensayos, ¿no? La enfermedad de la posesión, ¿no? La enfermedad de la posesión, que es más frecuente de lo que uno se imagina. Sí. Digo, no siempre necesariamente en términos de encarcelamiento. Fíjate que, bueno, el título que me parece interesante, porque sí es cierto que, por eso ahí donde menciona a Henry Green, que Henry Green es el que dice que el amor es como una enfermedad, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. claro, yo digo, el amor yo creo que ha existido siempre, pero es cierto que el amor literario se cuece aparte. Y por eso, ¿te acuerdas? Había un libro famoso, muy de nuestra juventud, Amor y Occidente, de Denis de Ajá. Rougemont, que decía que el amor lo habían inventado en la Edad Media los trovadores del amor cortés, ¿no? Sí. Porque es donde de pronto se enamoraban de una manera no necesariamente ya platónica,
de las mujeres que tenían que estar casadas, como el rey Arturo y como Tristán e Isolda, etcétera, ¿no? No el rey Arturo, sino Lancelot du Lac se enamora de Guinevere, que es la esposa del rey Arturo. Sí. Entonces, claro que como que se infiltra otro tipo de concepción del amor, y eso siempre va avanzando. Y ahora lo que a mí me resultó ahí muy interesante en La prisión del amor es que en el siglo XX cada vez ese amor es más tortuoso, y yo diría que hasta un poco perverso. ¿Por qué? Incluyo en el sentido de querer agarrar a la mujer a como dé lugar, y incluyo a Susana San Juan y a Pedro Páramo de Rulfo. Sí. O sea, porque fíjate que es una paradoja. Pedro Páramo es capaz, que diré, de hacer las peores barbaridades, mata al padre de Susana, deja que se vaya su mujer Doloritas, le quita su finca, le quita su dinero, etcétera. Pero cuando quiere agarrar a Susana, que la logra atrapar, sí. Susana, como una Ofelia, se vuelve loca y nunca la puede poseer. Es decir, a lo mejor la poseyó físicamente, pero ella ya estaba en otra dimensión. Y esas son las paradojas, ¿verdad? Sí, maravilloso. Y hay otra, volviendo otra vez a que la primera línea te da ya el camino a seguir, precisamente en La prisión del amor. Tú decías que lo que decía Henry Green es que había una enfermedad, y yo creo que lo dices, aquí lo pones, yo creo que es peor como lo dice exactamente. Un hombre se enamora porque hay algo en él que está mal. Vamos, puede no estar enfermo, Sí. sino que está mal. Puede ser una carencia. Sí. Normalmente es una carencia. Y lo que plantea que es terrible es que entonces quiere decir que si estás bien, pues ya no te enamoras. Ya no te ¿Para qué? enamoras. ¿Ya para qué? Bueno, pues está verdaderamente maravilloso el libro y la plática. Y hay un detalle que me gusta mucho, de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y que tú mencionas cuando Stevenson baja por una botella de Bordeaux. Sí. Y cuando la está abriendo le da un ataque cerebral. Sí. Y fíjate que en Nabokov, que tiene un ensayo sobre Stevenson, él menciona una biografía en que literalmente dice que Stevenson está abriendo la botella y que dice, ¿qué le está pasando a mi cara? Eso lo dice Stevenson. Fíjate que eso lo dice Nabokov. Nabokov sobre Stevenson. Es muy impresionante porque Dr. Jekyll and Mr. Hyde, lo primero que se le deforma es el rostro. A lo mejor de veras, como dice Henry Miller, los escritores estamos condenados a vivir lo que escribimos. Aguas. Sí, Pues, sí, tenemos que ir con mucho tiempo, es cierto ¿cómo eso. no? Pero bueno, también hablas tú de esta parte de la escritura que tiene que ver con la soledad, con el encuentro de uno mismo a través de la escritura. Ese es también muy interesante, ¿no? Eso lo digo en el del alcoholismo, ¿no? Sí. Es decir, más que el alcoholismo, como decíamos, la correlación que hay, y todos lo conocemos, la correlación que hay entre los escritores y el alcohol. Eso va a ser un tema. Y entonces yo digo también, es que el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario y un trabajo que, ¿sabes qué? Que te arranca muchas fuerzas internas. Sí. Entonces, antes era muy común que los escritores bebieran y escribieran. Por ejemplo, en la época de Faulkner y esto, casi la imagen típica de un escritor era en la noche, con la máquina de escribir todavía mecánica, los cigarrillos, el cenicero y el licor. Uh-huh. Ahora yo creo que pues se ha modificado un poco, pero sí veo una gran incidencia de los escritores para el alcohol, y yo siento que, ¿sabes qué? Es sobre todo una manera de apaciguar esos fuegos, esos demonios, ¿no? Sí, porque hablas es un combate consigo mismo, ¿no? Y con su modo de ver la vida, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos una pausa y ahorita seguimos con esto de los escritores y el alcohol, que también es interesantísimo? No, sí, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Hernán. Sí, claro que sí. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Yo lo que quise es, digamos, respetar el género tan interesante y tan elegante que es el ensayo, pero digo, darle un poquitito de ritmo narrativo.
Pues continuamos platicando con Hernán Lara Zavala sobre un reciente libro que publicó en Taurus. Se llama La prisión del amor y otros ensayos narrativos. Un libro verdaderamente ameno, delicioso, recomendable, y como dice Guadalupe, podría ser de alguna manera la biografía intelectual de Hernán. Y aquí tocamos un punto que nos concierne muy directamente a los dos, puesto que yo creo que de veras, en serio te lo digo, Hernán, es de lo mejor que he leído, y mira que he leído mucho sobre eso, sobre la relación del alcohólico, o bueno, del alcohol con el escritor. Precisamente me hace el honor de citarme por una frase que en alguna ocasión le dije, que los dipsómanos, que son los que ya a partir de que ven una copa no pueden parar, son los que botan el gorila. Y entonces tú ahí señalas, hay muchos escritores ya mencionas aquí. ¿Pero qué es eso de botar el gorila? Pues sacar tu parte más oscura. Y oye, y su parte más oscura y su parte, que te diré, antisocial. ¿Se puede decir, verdad? Rufo era un hombre Sí, que se encerraba. Sí. Se encerraba y luego a veces, digo, hay casos X en que se vuelven muy agresivos los alcohólicos. Cuando claro. dicen tienen mal alcohol, Sí. es porque no lo controla y porque se vuelve agresivo. Entonces es un problema. Se pueden volver agresivos, pero también se pueden volver impertinentes, o sea, hacer cosas que no haces en tus 5 sentidos, faltar el respeto Bueno, a las mujeres. todo eso lo hemos experimentado, ¿verdad? Bueno, tú lo has experimentado, no hemos tú bebiendo. experimentado como... Oye, de haber como sido espectadores testigos, de los como borrachos. testigos, sí. Oye, pero ¿qué correlación hay? ¿Cómo encuentras esta relación entre el alcohol y la escritura? Oye, lo primero que es muy obvio es que muchísimos escritores son, lo decía yo a Nacho, no necesariamente ni alcohólicos ni dipsómanos, pero tienden a ser heavy drinkers, como dicen. O sea, tienen una tendencia a consumir alcohol. Y eso desde siempre, desde Cervantes, desde antes, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado te digo, la impresión que me da es que es como un aliciente que se dan los escritores frente al proceso mismo de la escritura, que comentaba yo, que te saca muchos demonios y te pide muchas exigencias de carácter emocional, racional e incluso también de trabajo, ¿no? O sea que todo eso, entonces siento yo que es como un desfogue, es como un bálsamo, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo creo que la mayor parte de los escritores la manejan bastante bien. Oye, ¿y las mujeres que escriben? También hay. Bueno, ahí está hoy Marguerite Marguerite Duras, que era alcohólica consumada. Pero terrible. Consumada, Tiene un libro que se llama, que escribió su amante. El amante. El amante, que Sí. se llama MD. Sí. Sí. Es Sí. un libro. No, pero es O una... sea, que también se da en las mujeres. Yo diría que se da en la escritura. En la escritura. También se da en la pintura, digamos, yo diría que prácticamente en todas las artes. Pero muy particularmente la sensación que yo veía es en los escritores. Mira, el tal Bukowski. Bukowski, él bebía nada más vino, fíjate qué curioso. Ah. No bebía... Y con el vino. Y con el vino se emborrachaba. Se emborrachaba pero entonces bebía, sí. Sí. Oye, y sientes también la angustia en los propios cuentos y novelas de Bukowski de claro. la presencia del alcohol. Bueno, incluso Faulkner aquí pones algo que me parece una anécdota muy ilustrativa. Dice que para escribir necesita nada más papel, lápiz y su bourbon. Y entonces, y si no hay bourbon, aunque sea con un escocés. Sí, así lo dice, como si fuera mejor el bourbon que el escocés. Pero como él era de la zona de donde se producía el bourbon. Claro. Sí. Oye, por ejemplo, también tienes a Hemingway, que tiene fama de que era un hombre que bebía muchísimo cuando escribía. Pero fíjate que lo que Nacho y yo lo hemos conversado, él se ponía su límite cuando escribía, que parece que escribía de pie, no tomaba. Muy temprano. No tomaba.
pero cuando terminaba, que era a la hora de los norteamericanos, 2:30, 1, que es la hora del lunch, entonces se tomaba sus daiquiris. Pero mencionas aquí el número. Sí. Porque además son daiquiris dobles. Dobles, papas. sí. Son, ¿cuántos mencionas? 8 o algo así. Sí, 8 sí. daiquiris, tú tómate Sí. 8 daiquiris, vas a ver dobles. No, qué horror. Oye, pero a diferencia de otros que han encontrado la muerte a través del alcohol o se han suicidado por alcohólicos, Hemingway, ¿no? Se suicidó por otras razones. No, Hemingway, ¿no? te digo, tuvo un proceso de deterioro psicológico muy fuerte. Fue muy competitivo siempre, ¿eh? Muy Sí. competitivo. Y yo siento que cuando, después de El viejo y el mar, que finalmente le dieron el premio Nobel, siento que también se bajó, Sí. se ponchó, ¿me entiendes? Sí, sí, Oye, sí, y sí, una sí. cosa que ahora yo le voy a preguntar a Nacho, que me interesa mucho, porque Nacho y yo tenemos una amistad muy, muy larga, muy leal, muy, muy padre, pero siempre me acuerdo de cuando estaba yo escribiendo La esperanza en la utopía, siempre estaba yo pensando en Nacho, porque él, sobre todo, eres admirador de Brave New World, ¿no? De Un Mundo Sí. Feliz, pero también eres lector de ¿cómo se llama? De Orwell, ¿no? Ah, claro. Y las dos, yo digo que son distopías. Pero tú los mencionas aquí también. Sí. Y claro, es que son percepciones de un mundo que va a estar regido o por el placer o por la vigilancia. Sí. Son Ese las es de dos, Orwell, es cierto, ¿no es? es Sí. correcto. Es- De hecho, yo lo pondría de otro modo, fíjate, los dos tuvieron razón, solo que de algún modo me da la impresión a mí, por eso yo lo quería comentar y aprovechamos el programa de televisión. Fíjate, el caso de Huxley, que se adelanta a su tiempo pensando en la libertad sexual, en la utilización de las drogas Ujú. y, digamos, y en un mundo, pues vamos a decir, de placer por el placer, ¿no? Sí. Y se llegó a ese mundo, pero creo que fue más incisivo Orwell, porque cuando habla del Big Brother y habla Pues es el mundo comunista. Sí, no, y el fascista Y también. el También, fascista. claro. O sea, es el mundo totalitario, Sí. porque ahí se tocan los dos. Y oye, y fue, pero como una gran predicción en ambos casos, ¿eh? Oye, pero qué bueno que tocas este tema, porque tú al final del libro haces una disquisición acerca de cómo en la época de Bush empezó a prohibirse el alcohol, empezó a haber mucha prohibición, y haces un llamado a que no, que debe de haber más libertad, ¿no? Porque ahora esas prohibiciones ya Bueno, no son tan tabaco. el tabaco, ¿no? Mira, es que yo deploro, como ya también lo manifiesto ahí, el political correctness en todos sus niveles, ¿no? Sí. También podría yo deplorar y podría decir que la droga es un arma de dos filos, cada vez estoy más convencido, o una vez, no como consumidor, como testigo, pero te voy a decir por qué. Yo he visto, por ejemplo, ahora que se está despenalizando la marihuana, yo conozco a mucha gente que la marihuana lo llevó a una suerte de carencia de voluntad, fíjate lo que voy a decir. Sí. Sí. Que empiezan a entrar, la voluntad se va perdiendo, pero otra, después que la marihuana, se saturan de marihuana, pasan a otro, pasan a la coca y luego a la heroína, etcétera. Y esa es una historia que ya contemplamos, y que en la época de Huxley, cuando Huxley empieza a escribir Las puertas de la percepción, bueno. era apenas, ¿sabes qué? El Parecía fin. algo bueno. Porque decías, nos van a abrir las puertas de la percepción, vamos a tener una visión más amplia de la que tenemos cuando no estamos bajo el efecto de una droga, y resultó contraproducente. Gran parte de los problemas que enfrenta el mundo ahora se deben, para desgracia, a la utilización de las drogas y al comercio de las drogas, fíjate. Sí. Y Huxley, claro, lo llevaba Soma en Soma, Soma, el sí. Soma. Sí. Y él hace estos libros maravillosos de Las puertas de la percepción y Cielo y Infierno, que Sí. son parte de lo mismo, creyendo que si logramos controlar el LSD, puede ser una experiencia liberadora, Sí. ¿no? Y O en sea, principio así pareció. y en principio, bueno, llegó un momento en que había otro amigo de él, no recuerdo el nombre, que decía, habría que al agua echarle LSD para que toda la gente... Oye, no era Timothy Leary, Timothy Leary, Sí, ¿no? creo que es. Y entonces estás bebiendo agua y a la vez estás poniendo un pasón, pero maravilloso. Sí, pero fíjate qué gran paradoja. Lo que empezó como un anhelo de investigación y de abrir las puertas de la percepción, después
condujo a este caos. Infierno. A este caos, Pero en sí. relación con el alcohol y el tabaco, tú dices, hay cosas mucho más perniciosas Sí, hoy en día claro. que consumir alcohol y tabaco, ¿no? Claro, Como por claro. ejemplo, el culto a la vulgaridad, Sí, mencionas varios, el narcisismo, el consumismo. Sí, oye, y esta cosa de que ahora por ejemplo, todos los norteamericanos, que son muy hipócritas, pero todos ellos no deben tener ningún mal pensamiento, no pueden, tienen que hacer ejercicio. Bueno, pero tienen que son ser- los amos de la doble moral. de la doble moral, Sí. claro que sí. Sí. Fíjate que aquí hay otra cosa que es muy buena. Las citas que pones son muy reveladoras, muy literarias, y a veces se empalman. Por ejemplo, yo encontré esta que es buenísima, que es de Blake. Quien reprime su deseo son aquellos cuyo deseo es bastante débil para ser reprimido. Y Oscar Wilde decía, quien es capaz de resistir un gran deseo no era digno de él. Entonces, es un libro que además te hace que le busques, que te enamores de la literatura. Sí. Eso. Eso es lo que pasa, que es un libro que llegas a gozarlo y sobre todo a abrir, ahora sí que unas puertas de la percepción, que más una frase de Blake, Sí. porque te refiere, por ejemplo, lo de Joyce, ya no nos da tiempo de hablar Sí, todo lo de Joyce. todo lo de Él Joyce. estudió con jesuitas, yo no sabía. Sí, claro, estudió con jesuitas y qué gran paradoja. Fíjate, odiaba la religión, odiaba a Irlanda y odiaba el inglés. Y a los tres finalmente los levantó. Oye, también era buen bebedor, ¿verdad? Era extraordinario bebedor, bueno, de eso Pero muere. él solo bebía entre bebidas, ¿no? ¿Cómo? Dice, no me gusta beber entre bebidas. O sea, no me gusta beber entre bebidas. Esa es como la de Dicho Macero que dice, yo siempre me tengo que tomar mi tequila doble antes de comer porque es malo comer con el estómago vacío. No, es muy interesante, además también todo el capítulo sobre México en la literatura de bueno. estos escritores como Es- D.H. Lawrence, Evelyn ¿quién Waugh. es más? Eran Graham Greene, sí. Graham Greene, D.H. Lawrence, D.H. Malcolm Lowry, ahí lo fue el- toco poquito. Sí. Pero fue el primero el que abrió aquí. El Lawrence fue. La Pero literatura sobre lo mencionas en el aspecto del salvajismo que Sí. le atraía mucho a la mujer que se fue a caballo. Sí, que es una extraordinaria obra, pero fíjate qué curioso. Él ya había llegado, él también llegó a una saturación de lo que pudo encontrar en Europa y entonces empezó a buscar en otros lados. Sí. Y le pareció que México era el lugar adecuado. Pero imagínate qué actitud temeraria inventar una novela en donde salgan Quetzalcóatl Sí. y Huitzilopochtli. Oye, digo, es que- Ahora sí que no, qué visión la de Lawrence de México. Sí. Sí, bueno, pues lo hace Bueno. muy interesante también. Pues felicidades, Hernán, de verdad, un muchas libro gracias. No, muy revelador, muy bien. entretenido, ¿verdad? Y sobre todo, como decimos, es un libro que te abre las puertas de esa maravillosa actividad que es la literatura. Pues ya lo saben, La prisión del amor y otros ensayos narrativos de Editorial Taurus, el libro más reciente de Hernán Lara Zavala. Hernán, muchísimas gracias por no, haber gracias estado a con ustedes. nosotros. Y qué placer conversar con dos grandes contertulios. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Gracias. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.